Sean bienvenidos todos a esta conferencia organizada por la Fundación Academia Diplomática del Perú. Tenemos el placer de presentar el tema La importancia del protocolo en las relaciones internacionales y el ámbito público con nuestra ponente magistral, María Belén Álvarez Silva. Ella es especialista en protocolo y comunicación institucional, con más de 30 años de experiencia en el ámbito público y privado y en la gestión de relaciones institucionales. Posee formación en periodismo y es experta universitaria en protocolo y ceremonial por la Universidad Miguel Hernández. Ha desarrollado también gran parte de su carrera como técnica de comunicación y responsable de protocolo en la zona franca de Vigo durante más de 20 años. En la actualidad, imparte formación sobre protocolo oficial, empresarial, deportivo y social en la extensión universitaria de la UNED Pontevedra y es docente en el programa EMAU de la Universidad de Vigo. También es autora del libro de próxima publicación Protocolo Social, Guía Actual de Etiqueta y del Saber Estar. Bienvenida, Belén. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Gracias a la Fundación Academia Diplomática del Perú, que es una institución además que he visto con más de 40 años de existencia, y gracias también especialmente a Santiago Llop, que es director ejecutivo y gerente, por invitarme a estar hoy aquí con todos ustedes, con todos vosotros. Cuando me propuso compartir mi experiencia en este encuentro, en un encuentro como este, lo primero que sentí, además de un gran honor, fue una enorme responsabilidad, porque me pregunté, ¿de qué les hablo? ¿Cómo les hablo? ¿Cómo les cuento mi experiencia? ¿Qué temas les interesan? Y luego pensé que la mejor manera era hablar desde mi perspectiva profesional y también personal, que durante más de 20 años pues he estado ligada al protocolo principalmente en el ámbito público, como habéis dicho, ¿no? Y precisamente desde la humildad y aportando pues ese pequeño grano de arena, pues es lo que trataré de hacer hoy, porque vosotras al final, a través de la fundación, pues, y las personas también que estáis escuchándome, de alguna manera formáis parte del protocolo. Y también los que queréis desarrollar vuestra carrera en el ámbito diplomático, pues en ese camino casi seguro os va a acompañar una persona que va a ejercer como responsable de protocolo, pero también a través de los cursos pues podéis llegar a ser esos profesionales que acompañaréis a los diplomáticos. Y por eso la imagen, el orden y la reputación pues de vuestra institución estarán siempre en vuestras manos. Y a lo largo de esta hora trataré de explicaros pues la experiencia profesional, los errores más habituales y bueno, todo lo que yo considero que puede ser de interés para quienes les guste o les interese el mundo del protocolo. Precisamente de vuestro papel y del protocolo en las relaciones, no solamente internacionales, sino también en el ámbito público en general, os quiero hablar, porque al final el protocolo es un lenguaje invisible, pero es el éxito de una institución. Porque si un protocolo bien hecho funciona, al final todo el mundo se va a ir satisfecho, ¿no? Y en los tiempos en que estamos, en este mundo globalizado, también el protocolo es una herramienta estratégica de comunicación, de respeto y de eficacia política. Os voy a enseñar también algunos ejemplos donde vais a ver que justo en lugar de aplicar un buen protocolo era todo lo contrario. Y dominar sus códigos es lo que le permite que el diálogo fluya y que los acuerdos también se concreten con solidez. Son súper importantes en este sentido. Y me gustaría empezar con una confesión o una reflexión, ¿no? El protocolo a veces tiene mala prensa y diréis, mala prensa, pero ¿qué dice esta? Y sí, tiene mala prensa porque a menudo se confunde cuando hablamos de protocolo, con vanidad, con el lujo o con normas rígidas que parecen diseñadas para excluir a los demás. Y al final esto no es así. Y quiero proponeros una visión distinta, que veáis el protocolo no como una barrera, sino como un sistema operativo de la civilización. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaos por un momento que el mundo es una orquesta. Cada músico habla un idioma distinto, tiene una partitura diferente y nunca ha ensayado con el resto. Bueno, pues el protocolo es el director o la directora de esa orquesta y no toca ningún instrumento, pero sin él solo habría ruido. Y eso pasa en las relaciones institucionales, en las relaciones internacionales y en la vida pública. El protocolo es el silencio respetuoso que permite que la música del diálogo comience a sonar. Bueno, si el protocolo es el lenguaje invisible que hace posible la armonía, hay una figura esencial que lo interpreta.
y que lo ejecuta y lo garantiza. ¿Y cuál es? Pues el personal de protocolo, la persona que responsable de organizar todos los eventos, los actos institucionales, no solo de las instituciones públicas, sino también de la empresa privada, ¿no? Porque el profesional de protocolo, que precisamente yo durante 22 años he trabajado en una institución pública como responsable del protocolo de esa institución, un organismo que habéis dicho, que depende directamente del Ministerio de Hacienda, ¿no? Bueno, pues la persona responsable de protocolo o el personal de ese departamento no somos personas únicamente que organizamos los actos o colocamos autoridades. No, porque en realidad somos gestores de confianza institucional y nuestro trabajo consiste en anticipar escenarios, prever riesgos y asegurar pues, que cada detalle contribuya a proyectar una imagen coherente, respetuosa y eficaz del Estado, ¿no? O de la institución a la que servimos o de la empresa también, ¿no? Y en muchas ocasiones yo diría que casi siempre la labor pasa desapercibida. Y precisamente ahí es donde está la excelencia. Es decir, eh, porque cuando el protocolo funciona, nadie lo nota. Pero cuando falla, todo el mundo lo percibe. El éxito entonces de una reunión o una cumbre internacional, de una visita de Estado o de un acto público, depende en gran medida de ese trabajo silencioso, técnico y altamente especializado. Y es verdad, porque las personas que trabajamos en protocolo estamos en una reunión, en una cumbre, en un encuentro, estamos presentes en cada rincón, pero no se nos ve. Somos como unos ojos que lo estamos viendo todo desde una esquina para que todo funcione. Y además muchas veces nos anticipamos incluso a que surjan los problemas, ¿no? Y estamos constantemente en tensión, pero también hay que tener mucha mano izquierda. Bueno, os voy a decir ahora unas cualidades que yo considero que son súper importantes en ese sentido, ¿no? Ya que estamos hablando de protocolo, ¿no? Y el personal de protocolo actuamos como un verdadero puente, además, entre culturas, sensibilidades y sistemas institucionales distintos. Y en el ámbito internacional, lo comentaba antes de empezar aquí, ¿no? A hablar, lo comentábamos, donde cada gesto tiene significado y cada detalle además comunica. Os voy a enseñar a continuación pues, unos vídeos o unas fotos donde esto no se lleva a cabo y veréis lo que sucede, ¿no? Y su conocimiento evita malos entendidos y facilita además el entendimiento mutuo, es súper importante. Por eso, si estáis aquí en línea y vais a dedicar o vais a orientar vuestra carrera hacia este ámbito, tenéis que ser conscientes de la responsabilidad que esto implica, porque no solamente organizamos actos. Aquí en España muchas veces dicen, hablas de protocolo y suena como que únicamente se refieren a la Casa Real y no es así. Al final el protocolo lo tenemos en nuestro día a día también, ¿no? O cómo comemos unos simples espaguetis, imaginaos. O quién en un autobús, quién es a quién tenemos que ceder el paso, o qué lado vamos una persona, otra persona. Al final esto lo aplicamos en nuestro día a día, ¿no? Y entonces, lo que os decía, tenéis que ser conscientes de la responsabilidad que implica dedicarse al protocolo, porque no solamente organizamos actos, sino que contribuimos directamente pues, a las relaciones, a construir esas relaciones institucionales, a la diplomacia y también a la imagen de vuestro país, de nuestro país. Y es muy importante, sobre todo cuando trabajas en este mundo y asistes a reuniones internacionales, ¿no? Así que para comprender realmente la dimensión, permitidme que voy a parar un segundo aquí y voy a a compartir pantalla para presentaros una presentación para deciros pues, cuáles son las que yo considero, ¿no? Las funciones esenciales de una persona que trabaja en protocolo. Voy a compartir aquí. Espera un segundito. Aquí, yo creo que lo vais a ver. ¿Lo veis, verdad? Sí. A ver. Voy a minimizar esto, si no. ¿Veis la pantalla, no? Me imagino. Vale. Sí, Sí, correcto, vale. Bueno, he querido elegir esta imagen que yo me imagino que ya la conocéis, ¿verdad? Son sus majestades los reyes y el presidente de la República de Perú. Mirad, pero antes de empezar, me gustaría compartir con vosotros, aquí en España hoy celebramos el Día del Padre. Pero, curiosamente, estamos hablando además de protocolo y hoy la Constitución de 1812 cumple 214 años. Nosotros la conocemos como la PEPA por haber sido aprobada el día de San José, que es hoy.
Y ya que hablamos de protocolo, sí que me gustaba pues empezar comentándoos esto, ¿no? Que además la Constitución de 1812 es la más larga de nuestra historia, que tiene 384 artículos y recoge los principios fundamentales como la soberanía nacional, la separación de poderes, etcétera. Y la PEPA tuvo una vigencia muy corta, porque en 1814 Fernando VII la derogó al firmar el manifiesto de los persas. Y la influencia de esta constitución, nuestra primera constitución, se expandió más allá de las fronteras. Y bueno, la constitución de las dos Sicilias es una traducción con pequeñas modificaciones, o la de 1869 también, también es heredera, ¿no? Bueno, voy a hablar sobre el papel, antes de continuar, de la persona responsable de protocolo, ¿no? Pero los principios, conceptos básicos, no sé si aquí, el chat no tengo que hacerle caso, ¿verdad? Porque no, vale, no. Perdonad, porque esperad un segundo, ya está. Bien, tenemos tres principios, conceptos básicos que toda persona que trabaja con protocolo debemos de conocer, que son el ceremonial, el protocolo y la etiqueta. El ceremonial es el conjunto de normas, usos y formalidades, es decir, que se centra en el cómo se hace un acto, el orden, los tiempos, símbolos y desarrollo. El protocolo es la estructura, es decir, la disciplina que establece las reglas de organización de actos y la correcta ordenación de todas las autoridades, es decir, quién va a dónde y en qué orden, las precedencias oficiales, ¿no? Para que nos entendamos. Y luego está la etiqueta, que es el conjunto de normas de comportamiento, la vestimenta y el trato social adecuado a cada contexto. ¿Qué quiere decir? Que nos centramos en cómo comportarnos de manera individual. Cuando acudimos a cualquier acto o cualquier evento, tenemos que saber la etiqueta, si tenemos que ir de largo, de cóctel, con corbata, sin corbata, cómo utilizar los cubiertos, si nos levantamos, dónde posamos la servilleta, dónde se coloca el plato del pan. Y estas cuestiones a veces creemos que las sabemos todo el mundo y mucha gente no lo sabe, ¿no? Bien, en el ámbito del protocolo hay que distinguir entre responsable o personas que trabajan en protocolo que pertenecen a la institución, es decir, son funcionarios, y los jefes o jefas de gabinete. Los jefes y jefas de gabinete, habitualmente, al menos aquí en España, son asesores y despachan con alcaldes, alcaldesas, presidentes de comunidades autónomas, en España presidentes del gobierno, ministros, etcétera, etcétera. Llevan habitualmente una gestión de agenda oficial, coordinan y dirigen a un equipo de gobierno y colabora con el jefe de protocolo en los actos Disculpe, institucionales. señora Buenas tardes, Diana disculpe. Álvarez. No se Disculpe, Hola. proyecta. su pantalla no se puede visualizar. ¿Cree que pueda volver a compartir, por favor? ¿No se ve? Ah, No se visualiza. ¿Podría volver a vale, compartir? Parece que es la me pone señal que que está sí. fallando. Vale. Hola, la vuelvo a compartir. Perdonad. A ver ahora. Esperad un momento. Ahora sí, sale aquí. Ahora, ¿no? ¿Sí? Sí, ahora sí. Vale. Muchas gracias. Nada, debió de colgarse la conexión o algo. Bien, hablaba del responsable o de la responsable de protocolo y relaciones institucionales, que es al final de lo que nos interesa conocer para aplicarlo correctamente, y las cualidades que yo considero que debe de tener cualquier persona que trabaje en protocolo. La primera de ellas es organización, porque una responsable o un responsable de protocolo debe ser altamente organizado o organizada para planificar y coordinar eventos de manera efectiva. Tiene que asegurarse de que todos los detalles están cubiertos. Atención, y precisamente los detalles son los que harán que triunfe o fracase nuestro evento o una reunión. A veces los detalles más pequeños son los que no le prestamos atención, pero son los más importantes, ¿no? La flexibilidad también, los eventos pueden cambiar rápidamente. Es muy importante ser flexibles y nosotros debemos de ser capaces de adaptarnos a nuevas circunstancias o solicitudes de última hora. Cuando digo solicitudes de última hora, imaginaos, en eventos nacionales, internacionales, locales, da igual, organizamos un acto, muchas veces sucede
que una autoridad que consideramos que tenemos que darle un lugar adecuado por el Real Decreto, en este caso nuestro de precedencias, o reglamentos de aquí, locales o de comunidades autónomas en caso de España, y de repente te falla. Y a veces falla él y fallan más personas, claro. Y nosotros vemos que los primeros asientos los tenemos vacíos. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente rápidos para avanzarnos a un problema, porque imaginaos qué efecto hace que en un evento, en una primera línea, perdón, esté vacía, ¿vale? Buenas tardes, profesora Belén. Disculpe la Hola, molestia. Sí, hola, si no fuese no una se ve. molestia, por favor, si nos podría proyectar con pantalla completa, por favor. Sí, 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 claro. Esperad. A ver, un momento. Vuelvo a hacerlo otra vez. A ver, un segundito. Como fondo. Sí, yo, pantalla completa, yo creo que ya la tengo. Esperad un segundo, ¿eh? A ver, decidme ahora, ¿eh? Un segundo. A ver. ¿Ahora? ¿Lo veis pantalla completa? Sí, Sí, ahora sí se ve. está fenomenal. Gracias, muchas gracias. Nada, gracias. Entonces, otra de las cualidades que debemos de tener es habilidad para trabajar bajo presión, porque en los eventos, uy, voy a minimizar esto, vale, trabajar bajo presión, ¿no? Porque los eventos importantes a menudo vienen acompañados de plazos ajustados, altas expectativas, por lo que es crucial que la persona responsable de protocolo pueda mantener esa calma y actuar con eficacia, ¿no? Hablábamos también de comunicación efectiva, hay que saber comunicarse claramente con una variedad infinita de personas, desde altos cargos hasta proveedores, y para garantizar la ejecución sin problemas del evento. Imaginaos si tenemos que coordinar cualquier cumbre con altos cargos del Estado o simplemente en protocolo empresarial una reunión de toda la directiva, ¿no? Discreción, importantísima. A menudo la persona maneja o manejamos información confidencial, situaciones delicadas, por lo que esta cualidad es fundamental. Luego tenemos otra que es cualidad o conocimiento de las normas protocolarias, porque debemos de tener un conocimiento profundo de las normas y de las prácticas protocolarias, incluyendo, y pongo aquí como primero, las precedencias, porque sobre todo los problemas vienen en este sentido. Muchas veces organizamos eventos y ¿qué sucede? Que a veces creen algunas personas que tienen que ir en este lugar o en este y están absolutamente equivocados o equivocadas. Entonces tenemos que saber trasladarle la realidad del lugar que ocupan sin que la persona también se ofenda, ¿no? Entonces es súper importante. Etiqueta tradiciones culturales. Imaginaos que organizamos una reunión y que vamos a tener una delegación china, japonesa, asiática, o sea, imaginaos que viene una delegación de Tailandia, da igual, o mismo de Perú. Tenemos que saber conocer todas las tradiciones culturales para no meter la pata, porque puede ser que generemos un conflicto, un problema, ¿no? Y luego también habilidad para resolver problemas. En caso de surgir algún problema durante un evento, tenemos que ser capaces de encontrar soluciones rápidas y efectivas. Empatía. Ser capaz de entender las necesidades y expectativas de los invitados y clientes es fundamental para ofrecer un servicio excepcional, ¿no? Capacidad de liderazgo. En muchos casos, la persona que se encarga del protocolo lidera un grupo de personas involucradas en la organización del evento. Así que hay que tener habilidades de liderazgo, pero también hay que saber delegar y también hay que saber confiar. Si nosotros trabajamos como responsables de protocolo, tenemos que saber delegar en nuestro equipo, confiar en nuestro equipo y trabajar en equipo, porque si no, igual el trabajo no sale como esperamos. Entonces, nosotros no somos perfectos, nos equivocamos, pero sobre todo es muy importante, y yo creo en el trabajo en equipo, ¿no? Las funciones, planificaciones y organización de actos oficiales, estas van en la línea del trabajo que yo venía desarrollando, ¿no? Y que yo ahora asesoro a muchas personas responsables de protocolo de instituciones públicas, ¿no? Tenemos que saber coordinar, supervisar los eventos oficiales, tanto internos como externos, garantizando la correcta ejecución. Y incluye pues, la definición de objetivos, asignación de recursos, creación de cronogramas detallados,
etcétera, etcétera. En la elaboración de ordenamientos oficiales y precedencias, esto es muy importante porque ahí es donde surgen los conflictos y tenemos que saber exactamente qué podemos hacer o cómo podemos o dónde debemos de colocar a una persona, a una persona no, a un alto cargo, que ellos son altos cargos, se les ubica en un lugar a otro por el cargo que ocupan, no por cómo se llaman, ¿vale? Supervisión de símbolos oficiales, lo comentábamos antes de empezar la charla, y es que es verdad que debemos de garantizar la correcta utilización y disposición de los símbolos oficiales. Ahora os voy a enseñar a continuación muchos encuentros y cumbres internacionales donde esto no se ha cumplido, se han colocado mal y son errores bastante graves. Los signos, si nosotros vamos a tener un encuentro con cualquier país, o debemos de conocer el himno, y si no estamos seguros de que ese es el himno, debemos de pedírselo a la delegación del país que nos viene a visitar, al igual que la bandera, porque puede ser que suene el himno que no corresponde, y os enseñaré algún ejemplo. Y debemos de velar que todo esto se cumpla, porque al final, por ejemplo, los símbolos del Estado en España son el escudo, la bandera y el himno, y tenemos que aplicarlos correctamente, ¿no? Y luego otra de las labores que tenemos que hacer las personas que trabajamos con protocolo a todos los niveles es colaborar estrechamente con las unidades de protocolo y relaciones públicas de otras instituciones, públicas, privadas, internacionales, locales, etcétera, cuando los actos lo requieran. Entonces, esta coordinación implica reuniones previas, intercambios de información, alineación de normativas y mucha negociación. En protocolo se negocia muchísimo. Cuando no llegamos a un acuerdo, negociamos quién habla primero, quién habla al final y cosas de estas, porque lo que se trata es de aplicar la diplomacia, pero todo está milimétricamente, ¿no?, estudiado. Y otra cuestión también, si os vais a dedicar o si os dedicáis al mundo del protocolo, sabéis que algo importantísimo, por ejemplo, es la base de datos protocolar. Tenemos que crear, supervisar y mantener actualizada la base de datos, porque podemos tener que organizar un acto y no la tenemos actualizada. Y luego nos viene el tiempo encima, tenemos que andar buscando la información, etcétera, etcétera. Mirad, uno de los momentos más complicados en las instituciones públicas para actualizar las bases de datos protocolares, e incluso las empresas si las tienen, es cuando hay elecciones, tanto municipales, a las comunidades autónomas, o elecciones generales o europeas. ¿Por qué? Porque cambian las listas completamente. ¿Qué sucede? Que lo que teníamos nosotros en nuestra base de datos, por ejemplo, un diputado o diputada ya no está. Entonces, imaginaos que yo tengo que enviarle una invitación y pongo Manuel Gómez. Y resulta que Manuel Gómez pasó a la historia, que ya no es diputado o diputada. En su lugar ahora está María González. Y esto es muy importante, las bases de datos, gestión de invitaciones y confirmaciones, es otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que cuidarlas con mucho mimo y detalle, sobre todo cuando son reuniones importantes, cumbres empresariales, cumbres internacionales. Y luego la supervisión del cumplimiento de órdenes y de normas. Son funciones que todo el mundo deberíamos de tener, ¿no? Y otra de las funciones que desarrollamos nosotros, son la atención a invitados y autoridades. Mirad, nosotros coordinamos y supervisamos el recibimiento, el acompañamiento y la atención a las autoridades y demás invitados de honor. Os pongo un ejemplo. Nosotros nos venían a visitar a la institución, depende del nivel también. Si viene un presidente del gobierno, la autoridad que si está por debajo del Real Decreto lo espera, ¿no?, en la puerta, lo va a recibir, ¿vale? Pero, por ejemplo, viene una autoridad que no es un presidente del gobierno o está por detrás de la autoridad para la que tú trabajas, pues la persona que trabaja en protocolo habitualmente salimos a recibir a estas personas. Entonces, siempre con la mejor sonrisa, con educación exquisita, o sea, saber ser y saber estar, ¿no? Diseño y control, ya lo he dicho, resolución de contingencias, porque hay muchos contratiempos y muchos problemas. Hace poco, en un curso de protocolo de la UNED, protocolo oficial que finalizamos, comentábamos en cuestiones de seguridad. Por ejemplo, los dispositivos de seguridad de los presidentes de los Estados Unidos son impresionantes, ¿no? Y comentábamos cuando el anterior presidente, cuando estuviera Barack Obama, en una visita, había hecho una visita de Estado. La Bestia, que se llama así el coche que utiliza el presidente de los Estados Unidos, quedó atascado a la salida de una embajada.
no habían calculado el peso y tuvieron que aplicar el dispositivo de seguridad para sacar el coche, ¿no? Entonces eso es un problema también y un fallo también de seguridad y de protocolo, ¿no? Nosotros también asesoramos en normas de etiqueta y de protocolo. Pues si, por ejemplo, nos invitan vamos a tener una reunión con un ministro japonés, entonces tenemos que asesorar para la persona que nosotros trabajamos de las costumbres para que no meta la pata, cómo tiene que saludar, cómo tiene que ir vestido, etcétera, etcétera. Es súper importante. Y gestión de la imagen institucional. Nosotros si trabajamos en una institución pública, da igual que sea una entidad pequeña, un ayuntamiento, una comunidad en España autónoma o donde sea, tenemos que gestionar la imagen institucional. Entonces tenemos que asegurar que los actos todos protocolarios que organicemos pues comuniquen adecuadamente lo que la entidad quiere transmitir. Es muy importante, ¿no? Vale, esto lo he dicho. Muchos errores, los errores frecuentes que cometemos, pues son errores de precedencia, ubicar incorrectamente a las autoridades, no respetar jerarquías, fallos en los símbolos, lo he dicho antes, ¿no? Yo es que insisto mucho, en el caso nuestro, que vosotros también tenéis en Perú, ¿no? Un ordenamiento para las autoridades, nosotros tenemos el Real Decreto de Precedencias Oficiales, luego os lo enseño, y sí que es verdad que yo insisto mucho, una persona que trabaja en protocolo, oficial sobre todo, tiene que conocerse las precedencias. No quiero decir que nos tengamos que saber las 100 personas que aparecen ni nada de esto, pero sí que es verdad que tenemos que tenerlo sobre la mesa para saber qué lugar ocupa cada autoridad. Y luego el tema de las banderas y de los himnos es muy frecuente los fallos entre países. Y luego surgen conflictos diplomáticos, os he de enseñar alguno. Descoordinación en saludo, las líneas de saludo, ¿no? Problemas de puntualidad, retrasos de jefes de Estado o delegaciones. Esto afecta al desarrollo del acto, con lo cual, aparte, la puntualidad tiene que ser exquisita, pero no solamente en los actos de protocolo, sino en toda nuestra vida, ¿no? Improvisación excesiva. Cuando un acto está improvisado, ir bien, pero errores culturales. Luego tips, ¿no? Para meter la pata, por ejemplo, estudiar el contexto, dominar la precedencia, revisar los símbolos y la planificación es excesiva, ¿no? Cuidar la etiqueta personal y anticipación de escenarios. Plan B. Claro, nosotros tenemos que anticipación de escenarios, si tenemos un acto, nosotros tenemos muchas veces que improvisar, tener el plan A, el plan B, incluso el plan C, porque puede surgir problemas, ¿no? Porque en protocolos, lo pongo ahí, el error no suele ser técnico, sino el detalle. Y en contextos oficiales, el detalle es precisamente lo que construye o destruye, ¿no? La imagen institucional. Os pongo, si queréis, os voy a poner ahora unos vídeos donde vemos que precisamente falla el protocolo. Mirad, el fallo del protocolo que ha hecho que nadie reciba, en este caso a la reina Leticia, su llegada al Congreso. Bueno, pues tenían que estar recibiéndola en la puerta a la presidenta del Congreso, a su majestad la reina, y nadie la estaba esperando. Y eso es un error de protocolo y en general de las personas que trabajan en el Congreso de los Diputados. Voy a poner el vídeo, a ver si, porque está tardando. Ahora, creo que... Ay, esperad. Un segundito. A ver, ahora. Mirad, son unos segundos escasos, pero ni segundos escasos. Tenían que esperarla porque así lo dicta el... ¿Veis? Ahí sale Su Majestad la Reina. Estaba en la época de pandemia, creo que fue el 2021. Y no hay nadie. Esto es un error de protocolo. Luego sale la presidenta, la que era presidenta del Congreso, corriendo. Esto no puede ser. No, esto es un error gravísimo. Y la verdad que parece mentira, ¿no? Que ocurra, porque sobre todo son personas que están súper preparadas. Os puse ejemplos al azar curiosos, ¿vale? En el Día Nacional de la Fiesta, por ejemplo, ¿no? Que el presidente Sánchez pues llegaba tarde también. Y daos cuenta, después os voy a enseñar el Real Decreto que tenemos en España, pero el número 1 es Su Majestad el Rey, 2 es Majestad de la Reina, la Princesa de Asturias, la Infanta,
el rey emérito, la reina Sofía, y luego está el presidente del gobierno. Por tanto, es el presidente, el del gobierno y todas las autoridades que están quienes deben de esperar la llegada de su majestad el rey, ¿no? Visteis, los reyes no podían bajar. Además, los reyes por seguridad también suelen llegar tarde, porque, porque por seguridad y también por el Real Decreto, porque son las máximas autoridades que tenemos en nuestro país. Y por ejemplo, aquí, ¿no? Que que era Jill Biden, la esposa del presidente de los Estados Unidos, la primera dama, pues también llegaba tarde, hace esperar a la reina y colapsa pues la milla de oro, le llaman el lugar donde ellas estaban, ¿no? Y la hizo esperar además bastante tiempo. Es una falta de respeto y aparte un fallo bastante importante. Supongo que no sabe el protocolo ni sabe pues cómo tiene que aplicarlo, en este caso la gente que vaya con ella, ¿no? Pero sí que es verdad que lo hizo bastante mal en ese sentido. Mirad, le voy a darle para adelante. A ver si sale. Bueno, pues cosas de estas suceden, ¿vale? Nada, voy a hablar brevemente porque si no, no me va a dar tiempo a todo. El legado de las casas reales, el protocolo real es mucho más que etiqueta, es una herramienta final de comunicación política, ¿no? La Casa Real Europea utiliza el protocolo pues para proyectar la identidad de su nación ante el mundo y no es un ceremonial vacío, ¿no? Cada Casa Real en Europa, desde la sobriedad británica hasta la mayor cercanía de las monarquías como la escandinava o la española, utiliza el protocolo pues para proyectar la identidad de su nación. Y un ejemplo fascinante es la diferencia de saludos, por ejemplo, entre ellas, ¿no? Mientras que el protocolo británico prohíbe tradicionalmente tocar a la monarca a menos que inicie al monarca, en este caso, a menos que inicie el contacto, en España vemos una calidad protocolaria que permite gestos como el beso en la mano, la mejilla, incluso abrazos, ¿no? Aunque ahora la Casa Británica, bueno, pues se está adaptando un poco a los tiempos y ya se ve cómo van siendo menos rígidos, ¿no? Y estas instituciones nos enseñan la importancia de la previsión. No sé si sabéis que las casas reales viajan siempre con un atuendo de luto, por ejemplo, en sus maletas. Y no es que sean pesimistas, sino porque es un respeto absoluto a la institución y sobre todo porque si durante el viaje ocurre un deceso, pues el representante del Estado debe descender ya del avión, pues proyectando respeto, ¿no? Que el momento exige. Es decir, que por eso llevan siempre un atuendo para esto, ¿no? En España el luto es del color negro, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, la casa, la Casa Real Española, la Casa de Su Majestad el Rey, nos encontramos con un modelo ahora de protocolo que es referente de eficacia. La verdad que han cambiado muchísimo, incluso ahora están más activos en las redes sociales, se les ve más cercano y a diferencia de otras monarquías, el protocolo destaca por una flexibilidad, diría yo, que hasta inteligente, ¿no? En la monarquía, España es un país, monarquía parlamentaria, y el protocolo no emana de la tradición, sino que de un Real Decreto, que es el Real Decreto 2099/83 sobre el ordenamiento de precedencias y significa que el protocolo convive en perfecta armonía con el ordenamiento democrático, que lo integran los tres poderes, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ¿no? Y en cada pues, ceremonia pues en ese Real Decreto ya vamos a ver el jefe del Estado, que en este caso es el rey de España, ¿no? Por ejemplo, nuestra Casa Real ejerce un papel único en la comunidad iberoamericana de naciones y actúa también como un puente pues, emocional, ¿no? La actual Casa de Su Majestad el Rey proyecta un mensaje al exterior, un mensaje de austeridad, ¿no? Bajo el reinado de ahora de Felipe VI, pues hemos visto también una evolución hacia un protocolo más transparente y todavía más austero, ¿no? Y se eliminaron elementos excesivamente suntuarios en favor de la imagen institucional más ciudadana, ¿no? Y eso está gustando. De hecho, la puntuación que los españoles le damos en general a Su Majestad y a la Reina pues es bastante elevada, ¿no? Y otra de las cosas, por ejemplo, que sí que están empezando a actualizar, pues son las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, lo que se acaba de decir, ¿no?
Ay, se fue aquí, vale, esperad. No, bueno, la letra esa no sé por qué me sale ahí en chino. Bueno, lo que os decía, ¿no? La digitalización y protocolo posreal. El protocolo, las casas reales, pues eso, no son vestigios del pasado, son instituciones vivas que se están adaptando sus formas sin renunciar a su esencia. Y el protocolo que la sustenta sea al mismo tiempo, pues eso, tradición, modernidad, solemnidad, rigidez estructural, porque a veces el momento lo requiere, como por ejemplo la entrega de cartas credenciales, que yo os invito a que veáis el vídeo de entrega de cartas credenciales que hay en las redes sociales de Patrimonio Nacional o en el Ministerio del Exterior. Es fascinante, una ceremonia, a mí me parece absolutamente fascinante. Y comprender el protocolo real es comprender cómo las naciones se piensan a sí mismas, cómo se representan ante el mundo y cómo se construyen, ¿no? Hay dos cuestiones en un viaje, por ejemplo, nuestro jefe de Estado, Su Majestad el Rey, ¿no? O los presidentes de los países, ¿no? Los primeros ministros o los presidentes. Bueno, hay que distinguir lo que es un viaje de Estado de un viaje oficial, porque no es lo mismo. El viaje de Estado es el nivel más alto de una visita oficial entre países. Es aquella que realiza un jefe de Estado a otro país por invitación formal del jefe de Estado anfitrión. Las características claves, bueno, pues tiene que ser una invitación oficial previa, a veces incluso de un año antes, máximo nivel de protocolo y ceremonial, que luego se ve, por ejemplo, cuando se celebra el banquete y vemos cómo van todos con el atuendo de máximo protocolo, el white tie, incluye actos solemnes como recepción oficial con honores militares, los himnos nacionales, banquetes de Estado, que os lo acabo de decir, intercambio de condecoraciones, y suele durar pues unos 3 días, entre 2 y 3 días. Además participan en esa visita, el viaje de Estado, delegaciones amplias, políticas económicas y culturales, ¿no? Y refuerza pues las relaciones bilaterales al más alto nivel simbólico. Y el viaje oficial es diferente. Es un desplazamiento de un jefe de Estado o jefe de gobierno o ministro a otro país con objetivos institucionales, políticos, de cooperación o empresariales, ¿no? Pero sin solemnidad de una visita de Estado. O sea, en nuestro caso, los viajes de Estado son de Su Majestad el Rey, un viaje oficial puede ser de Su Majestad el Rey, pero también del presidente del gobierno o de ministros, ¿no? Es menor ceremonial, puede incluir reuniones, conferencias, firmas de acuerdo, inauguraciones, no requiere banquete de Estado ni honores militares, es más funcional y centrado en una agenda institucional. Por ejemplo, nosotros aquí en España ayer, si no me equivoco, creo que fue ayer, hubo un viaje del presidente de Ucrania y firmaron acuerdos con el gobierno, en este caso español, ¿no? Y es precisamente, pues viajó pues aquí para firmar esos acuerdos o participar en cumbres incluso, ¿no? Lo rito habitual en una visita de Estado no se repite con frecuencia, la común es que haya un intervalo de varios años, a veces 5 o 10, para que la visita mantenga su carácter excepcional y ceremonial. Por ejemplo, ahora está el presidente Trump en los Estados Unidos, bueno, pues él puede recibir de nuevo, imaginaos que haya recibido en su mandato anterior al presidente del gobierno español y ahora lo vuelve a recibir, ¿no? Lo que os acabo de decir, vale. El rey puede visitar un estado, pues eso, varias veces, pero no es lo habitual. No sé por qué me sale este texto aquí, que me sale un poquito raro. Esto no lo voy a decir. Fijaos, ¿no? Bien, otra de las cosas que me gustaba tocar es el toisón de oro. No sé si os suena, que es una insignia. La fundó Felipe III, duque de Borgoña, en 1429 y creó la orden con ocasión de su matrimonio con Isabel de Portugal y como una forma también de reforzar los ideales de la caballería cristiana, lealtad y el honor, ¿no? Tras la muerte de Carlos el Temerario, que es el último duque de Borgoña, la orden pasó a manos de los Habsburgo. Hoy en día existen como 2 ramas, ¿no? Bueno, desde entonces el toisón se convirtió en una de las más altas condecoraciones de la monarquía. Hoy existen 2 ramas, la española y la austríaca, y ambas siguen existiendo pues hasta hoy, ¿no? Representa un cordero colgado, no sé si lo habéis visto, y el collar debe ser devuelto tras el fallecimiento de su titular, porque son personales, o sea, se entregan a la persona, ¿no? El cordero representa a Cristo, el cordero de Dios, y la parte mitológica alude al vellocino de oro que Jasón fue a buscar, símbolo de valor y pureza, ¿no? Y hoy
Hoy en día el toisón sigue siendo una de las condecoraciones más prestigiosas del mundo, especialmente en la rama española, y la otorga Su Majestad el Rey de España. Y solamente se concede por méritos, honorabilidad, buena conducta y no lleva aparejado un título nobiliario ni asignación económica. Aquí lo vemos en una imagen, el rey llevaba el collar del crisantemo y la reina pues lucía una tiara, ¿no? Y el gran cordón de las flores que lo vemos colgado. El emperador, que lo veis aquí en la imagen, lleva el toisón de oro que le otorgó Su Majestad el rey Juan Carlos. Eh, una curiosidad es que el rey Juan Carlos, bueno, aquí veis algunos de los toisones, el padre de Felipe VI, nuestro anterior rey, entregó a diversas, veis aquí, ¿no? Al bueno, a él se lo entregó don Juan, al rey Felipe, a su hijo, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, fijaos, el Toisón de Oro se entregó en el año 2011 a Sarkozy y a su excelencia, que pone aquí, el presidente de la República Francesa, que curiosamente hace no mucho tiempo incluso había estado en prisión, ¿no? Entonces, es una curiosidad. También se lo entregó a la reina Isabel, que al fallecer todos lo devuelven, ¿no? Y Felipe VI, nuestro rey, pues puso el acto bueno, este es el acto de imposición del toisón que se lo puso a su hija, ¿no? Su Alteza Real, la princesa de Asturias. No pongo el vídeo porque es un poco extenso y no sé si me dará tiempo a todo. Y posteriormente era la única persona a la que le había impuesto el toisón. A ver, es que no sé por qué no va esto. Bueno, lo veis aquí. Era muy pequeña. La, no sé por qué no va. Esperar un momento. Es que, vale, un segundo porque se atascó ahí. Vale, bien. Pues se lo puso a la hija, a Su Alteza Real, la princesa de Asturias. Pero el año pasado, coincidiendo con el 50 aniversario de la proclamación de Juan Carlos I como rey de España, pues se lo impuso a su madre, a la reina Sofía, al Felipe González, como en su papel de jefe de gobierno, que más tiempo ha permanecido en el cargo, y a Miguel Roca y Miguel Herrero, que fueron los padres, uno de los padres de la Constitución española actual, ¿no? Aquí lo veis, todo se publica, el Real Decreto se publica en el boletín siempre oficial del Estado, ¿no? Y luego, pues algunas curiosidades, ¿no? Desde su fundación se han entregado cerca de 1.200, don Juan Carlos entregó 24 y su Majestad Felipe, pues el sexto solamente entregó 5, ¿no? De los que entregó su padre, 9 ya han sido devueltos, ya que no son lo que he dicho, heredados. O sea, si te imponen el toisón y yo me muero, pues tiene mi familia que devolverlo, ¿no? Bien, ahora vamos a entrar de lleno en las cuestiones del... No sé por qué salen estos textos, debe ser la fuente. Ay, por favor, es que no sé por qué me sale esto. Es que cambié el ordenador, debe ser que no lo reconoce. Bueno, cosas del directo, no pasa nada, ¿eh? Bien, vamos a hablar el error de protocolo más grave de la diplomacia pues, actual, más allá de las precedencias que también o títulos, es el desconocimiento de la sensibilidad cultural, ¿no? Y vemos, por ejemplo, vemos aquí una imagen, bueno, esta la puse por acompañarlo, ¿no? Un segundo, vale. Un segundito. Bien. Bien, voy a empezar con esto porque hay un texto que me sale mal. Mirad, estamos viendo una imagen que le llaman el Sofagate, que ocurrió en 2021 pues, en Turquía. Durante una visita oficial a Ankara, el presidente turco Erdogan y el presidente del Consejo Europeo, el que era presidente del Consejo Europeo, ocuparon los dos únicos sillones principales, dejando a la presidenta de la Comisión Europea, que la vemos a la derecha de la imagen, pues de pie antes de sentarse, ¿no? En consecuencia, lo que debía de ser una cumbre de cooperación se convirtió en un escándalo internacional y el mensaje que recibió el mundo no fue de unidad. De hecho, pues hubo una queja formal, la presidenta de Ursula von der Leyen también dijo que se sintió ninguneada, que un acto de machismo. Os voy a poner el detalle porque francamente fue bastante desafortunado.
Pues fue un conflicto bastante importante. Estamos hablando de protocolos, relaciones internacionales, diplomacia, cómo debemos actuar. Bueno, pues fijaos, salió en todos los medios a nivel europeo. Turquía, responsabilidad de los europeos del Sofagate, de Ursula von der Leyen, el Sofagate o protocolo machista. ¿Qué pasó después? Fijaos, hasta en Wikipedia ha reflejado. ¿Y qué sucedió? Pues que el equipo el incidente que fue que el equipo de Charles Michel fue a ver el lugar donde se iba a producir la reunión, ¿sí? Y entonces el equipo de Ursula von der Leyen no fue. ¿Y qué sucedió? Pues que lo que le dieron prioridad fue asentar a Charles Michel. Por lo tanto, la dejaron a un lado. Un desaire tremendo. Y responsable las personas de protocolo, pero desde mi punto de vista, esto es un punto personal, el equipo de protocolo falló, pero más fallaron los dos líderes que están ahí sentados, porque lo normal es que indicaran que pusieran una butaca a su lado. Tenían que estar los tres ahí. Fijaos que en protocolo además sabemos todos, ¿no?, que si no sales en la foto no existes y que luego, según te sientes, también te dan, tienes mayor rango, menor rango, ¿no? Entonces fue un incidente casi diplomático, ¿no? Digamos, casi no. Fijaos, os traje aquí, ¿no? Estas son cuestiones que tenemos que tener en mente si organizamos encuentros internacionales. En la cumbre celebrada en Bruselas entre la Unión Europea y la Unión Africana, el ministro de Exteriores de Uganda, ahora os voy a poner el vídeo, pasa adelante también, qué casualidad, de la presidenta de la Comisión sin saludarla, ¿no? Y fue directamente a estrechar la mano a Charles Michel y a Emmanuel Macron. Claro, se dio cuenta el presidente francés de que lo que había hecho y le dijo que por favor que la saludara, ¿no? El equipo de protocolo del ministro de Exteriores de Uganda, si hubiera trabajado pues, correctamente, a lo mejor le tendría que haber indicado cuál es el saludo correcto y a todas las personas que están ahí. Son cuestiones que tenemos que tener presentes siempre. Fijaos el detalle. Ya no me pareció tan mal lo que ha hecho, que a lo mejor se pensó que era una azafata, yo no lo sé, no creo, como las risas de las personas que están en la propia sala, o prensa o lo que sea. Yo considero que no, no sé, es un desplante bastante feo y no es tampoco cuestión para reírse. Y sí, en este caso, pues fue muy acertado el presidente de Francia, ¿no? Imaginaos, fijaos. Ahora le va a indicar. Yo creo que no sabía quién era, pero bueno, como no lo sé. Fijaos también en otra cuestión, ¿no? De incidentes diplomáticos, estas cosas pueden pasar. El entonces, que era hace unos años, el viceministro de Exteriores israelí, citó al embajador de Turquía, que estamos viendo en imágenes, fijaos a la altura del asiento, lo veis, ¿no? En el sofá. Bueno, pues lo sentó en una sofá muy bajo. Fijaros la altura de las cámaras, ¿no? Generó una crisis diplomática profunda, mostrando cómo pues un detalle físico puede pesar más que 1000 discursos. La reacción, el incidente provocó una grave crisis entre Israel y Turquía, obligando a Yalón a disculparse poco después tras las quejas. Fijaos la diferencia, ¿vale? Y luego otra de las cuestiones, por ejemplo, pues son incidentes diplomáticos. Os estoy mostrando así muchos que hay. Yo diría que todos los días. Vemos que solamente colocan la bandera de su país, ¿no? Nosotros si recibimos a una delegación, tenemos que poner la bandera del país que viene. Tanto sobre la mesa como las banderas exteriores, si tenemos en el edificio público, las banderas interiores, y si no la tenemos, la mandamos a hacer o la compramos. Nosotros en el departamento yo estaba en comunicación, ¿no? Llevar el protocolo, teníamos banderas que solamente habíamos utilizado una vez, pero es que teníamos que tener la bandera del país que íbamos a recibir, somos los anfitriones. No puede ser que alguien venga y que si tengamos solamente nuestras banderas. Es un fallo bastante grande y esto tenemos que tenerlo presente siempre. Otro de los incidentes fue la vestimenta del presidente, ¿os acordáis? No sé si lo sabéis, que el presidente Zelensky, el primer encuentro que tuvo cuando regresó el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Que tuvo un encuentro en la Casa Blanca y el presidente Zelensky viste así desde que se inició la guerra de Ucrania y dice que solo se pondrá de nuevo el traje cuando finalice la guerra. Claro,
¿Qué pasó? Que se montó un follón allí, le hicieron como una especie de encerrona y bueno, se metieron con la ropa, etcétera, etcétera. Pocos meses después volvió de nuevo a la Casa Blanca y en lugar del traje, esa camiseta militar que llevaba, perdón, pues puso un atuendo como más serio, digamos, ¿no? Y hasta le dijeron qué guapo vienes y qué elegante. O sea, fijaos hasta qué punto los incidentes diplomáticos surgen en los encuentros, ¿no? Luego también otra de las cuestiones importantes que tenemos que conocer es cómo se saluda, ¿no? Nosotros sabemos que cuando tú le das la mano a una persona, así tiene 3 segundos, ¿no? Entre 3 y 5, pero no, tenemos que darle la mano firme a esta altura y no así. Y si la persona para la que trabajamos desconoce eso, tenemos que enseñarle. Fijaos aquí, os voy a poner el vídeo porque es muy curioso. Durante las primeras cumbres de Donald Trump, los apretones de mano se convirtieron en una batalla de fuerza física. ¿Pero por qué? Porque sabemos, ¿no?, que si pones la mano encima quiere decir que tú eres el que mandas. Entonces aquí era como una batalla entre los dos a ver quién la ponía encima o no. Y entonces, bueno, pues la lección, cuando el protocolo tradicional de cortesía se rompe, pues para proyectar dominio, como es en este caso, pues genera ruido comunicacional. Y el protocolo está diseñado precisamente para lo contrario, ¿no? Mirad, eso lo voy a poner como curiosidad porque es también un encuentro. Mirad, las manos. Los dos quieren poner la mano uno encima del otro. Y al final, vale, mirad, en protocolo, sigamos hablando de protocolo. Estos son sus majestades los reyes de España, y fijaos hasta qué punto el protocolo muchas veces fallamos. Esto fue un encuentro que vemos aquí, que es un encuentro, una cumbre en Granada, y su majestad la reina no le dieron copa para brindar, pero ya no solo eso, sino que la copa de su majestad el rey la sacó de entre los arbustos. Bueno, la consecuencia, que la atención mediática se centró en este detalle y no en la recepción, que era lo que teníamos que hablar. Y eso es un fallo de protocolo. Si os encargáis a esto, la culpa va a ser nuestra. Voy a avanzarlo. Aquí está. Tengo que decir que ni fue espontáneo ni fue gracioso. A mí, particularmente, como persona que lleva protocolo, no me pareció gracioso, y espontáneo no lo es. El gesto tuvo que, o sea, fue el responsable de protocolo de la Casa de Su Majestad, le dijo que hiciera como que brindara, ¿no? Fue un fallo bastante. Mirad, esto es un fallo de protocolo, ¿vale? Cuestiones de símbolos, me queda muy poquito, creo. Cuestiones de símbolos del Estado, los errores de la bandera son muy habituales y tenemos que tener esto presente si vamos a organizar encuentros internacionales o recepciones. Por ejemplo, aquí en Marruecos coloca al revés la bandera española durante una cena del rey Mohamed y el presidente del gobierno. Bueno, el escudo lo ha colocado al revés, consecuencia que se atribuyó un error técnico, no sé qué está pasando en la pantalla. Pañuelo encuentro que proyectaba. Fijaos, la bandera de Filipinas es única en el mundo porque su diseño cambia para indicar que el Estado está en nación. La franja azul está en la parte superior siempre. Cuando el país está en guerra, la bandera se invierte, colocando la franja roja en la parte superior. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros recibimos una delegación de Filipinas y nos equivocamos en poner la bandera, pues a lo mejor estamos mandando un mensaje que no queremos. Y esto le sucedió al presidente Barack Obama. En un viaje que hizo, colocaron una delegación que recibieron, colocaron la bandera al revés. Aquí no veis el departamento, aquí en este caso el departamento afirma que fue un fallo sin darse cuenta. Otro de las cumbres, por ejemplo, de la OTAN, también se disculpa por poner una bandera al revés de España. Aquí la estamos viendo, ¿vale? Y tuvieron que pedir disculpas públicas porque al final es una reunión de la OTAN, una cumbre muy importante. Nosotros éramos los anfitriones
y al final colocaron pues la bandera al revés. Pero suele ser muy habitual, que las banderas, perdonadme que hable de los símbolos nacionales porque para mí tienen tremendamente importancia y considero que es eso lo que os dije, ¿no? Las precedencias y los símbolos debemos de conocerlos. Y sin embargo, os decía al principio de esta clase, de esta ponencia, que hay que distinguir entre los responsables de protocolo, que son funcionarios públicos, con las personas de confianza, que muchas veces ni siquiera tienen contacto, trato o conocimientos de protocolo. Y entonces de ahí surgen los errores, ¿no? Y en lugar de asesorarse de personas que sí que tienen. Estamos viendo aquí al que era presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y vemos las banderas en la foto de la izquierda más grande, la bandera correctamente colocada, sin embargo a la derecha está mal. Y en la parte inferior, su majestad el rey, el que era rey de España, igual. Aquí estamos viendo otro. Bueno, aquí vemos también la manera que tenemos que recibir a los líderes cuando nos visitan en nuestros países, la manera de colocar las banderas. Por un lado tenemos, si os fijáis, hay diferente manera, ¿no?, de colocarlas. Aquí, por ejemplo, si doblamos la foto, si hacemos así, las banderas van a, Europa va a chocar con la de Europa, España, y el país correspondiente, que es Ecuador. Es de la forma, digamos, como espejo, ¿no? Sin embargo, en España lo correcto es colocarlas de esta manera. La bandera de España siempre es la que está en el primer lugar, en nuestro Real Decreto y la Ley de la Bandera así lo indica, y después está la bandera de comunidades y municipios. Os hablo de Europa porque España pertenece a la Unión Europea y no hay una regulación específica de esto. Entonces, ¿esto qué sucede? Bueno, que nosotros en España la bandera de Europa la colocamos siempre al final, salvo que sean actos organizados por la Unión Europea. Y sin embargo, hay países como Francia que la bandera de Europa le dan más importancia y la colocan antes. Entonces, sí, esto también es importante, ¿no?, de saberlo. Aquí vamos a ver. Aquí también otra recepción que le colocaron mal la bandera de España. Decidme el tiempo que pueda tener porque podría estar hasta mañana. Se me hizo corto. A ver. Tienes tiempo, Belén, todavía. ¿Tengo tiempo? Vale, Sí, es unos que 10 yo, minutos más, unos 10 minutos más. vale, gracias, porque yo empiezo ahí a hablar y al final me olvido del tiempo. Mirad, otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, son los lutos nacionales, porque los lutos nacionales nos cambian la vida, cuando se decreta el luto nacional, nos cambian la vida durante el tiempo que dura el luto. Nosotros vemos aquí las banderas a media asta. El Consejo de Ministros en nuestro país es la única autoridad que puede decretar el luto nacional y se plasma pues con la publicación en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? La principal medida que nosotros adoptamos es que la bandera nacional onde a media asta en el exterior de todos los edificios públicos. Y cuando España está de luto, todas las banderas que acompañan la bandera nacional, es decir, esto es piramidal, están de luto, ¿no? O sea, bajan a media asta y todo el territorio español estamos de luto, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay un luto en una comunidad autónoma o en un ayuntamiento, ellos tienen que bajar a media asta la bandera correspondiente a su municipio o comunidad autónoma y recoger las otras, ¿no? Se publica también en un Real Decreto de precedencias y bueno, muchas veces nos equivocamos o se equivocan, ¿no?, en protocolo, porque declara el presidente, imaginaos, del gobierno de España de luto nacional y a continuación los presidentes de las comunidades dicen decretamos 3 días de luto. Claro, no hace falta, o sea, lo correcto, y esto son cosas que hay que tener presentes siempre, es que si el presidente del gobierno decreta luto, o sea, si se decreta luto nacional, tú puedes decir como presidente o presidenta de una comunidad, pues que te sumas al luto nacional, pero que no decretas, porque no necesitas decretar nada, ¿no? Y esto es muy importante. Lo mismo que es importante el crespón negro en el interior, cómo se coloca, lo vemos aquí, que eso es a nivel internacional, no solamente de España. Nosotros, las banderas, cuando se está de luto, por ejemplo, tuvimos desgraciadamente varias tragedias aquí en España y la Unión Europea bajó la bandera a media asta, ¿no? Somos parte de la Unión Europea, somos un conjunto. Sin embargo, en el interior no hay que bajar banderas a media asta. En el interior se pone un crespón negro en la moarra, que estáis viendo ahí, la punta de lanza del mástil en el interior. Y jamás, jamás, jamás hay que atarle un lazo negro ni hay que hacer cosas raras, porque he visto muchísimas cosas en cuanto a luto y está mal. Es decir, fuera media asta, dentro, aquí lo vemos, por ejemplo, ¿no?
El que estáis viendo a la izquierda, perdón, es el líder de la oposición, el señor Feijóo, que fue presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia. Y aquí vemos cómo le han puesto un crespón negro en las banderas en el interior. Horror. Eso es un fallo de protocolo. Esto es un fallo de protocolo. Sin embargo, vemos al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, que efectivamente lo ha puesto correctamente. Y esto es muy importante, porque ahí se ve si la persona entiende o no entiende de protocolo, ¿no? Luego el himno, ¿no? Os decía, escudo, himno y bandera, en todos los países al final. El himno son símbolos, el escudo es un símbolo, la bandera, y el himno, por ejemplo, en España está regulado, ¿vale? No os pongo la historia que ya tal, pero aquí lo vemos, ¿no? Está regulado por un real decreto, por los decretos que estáis viendo aquí. Entonces, incluso el himno tiene una versión larga, una versión corta, y solamente la larga es cuando está el rey presente. Y luego existe una versión corta, pues en otras ocasiones, ¿no? Pero esto es muy importante que lo sepamos, porque si el rey de España va ahora, imaginaos, a Lima, tiene que sonar el himno largo, ¿vale? No tiene, o el largo y no el corto. Lo estáis viendo aquí. Los actos de homenaje a la bandera, la versión completa, Su Majestad el Rey, los actos oficiales a los que asista la reina consorte o consorte de la reina y los demás previstos en lo que son reglamentos de honores que tenemos, ¿no? Y luego la breve, pues en los actos es que asista el presidente del gobierno, si va a una visita oficial a Perú, no tiene que sonar la versión completa del himno, es la versión breve, porque la completa solamente es para el caso de Su Majestad el Rey. Y si los gabinetes de protocolo hablan entre sí, son cuestiones muy importantes. Digo el himno de España como cualquier himno, ¿vale? De cualquier otro país. Tenemos que saber que estos son errores que podemos cometer, ¿no? No os pongo estos vídeos porque son muy largos y no tenemos, ¿no? Mira, yo os había seleccionado esto porque estuve viendo que el marco normativo del protocolo de Estado, ¿no? Que al final tenemos muchísimas similitudes entre unos y otros. Nosotros en el Real Decreto, ¿no? Pues es carácter general y estatal, aplicable a todos los actos organizados por la Corona, Gobierno y Administraciones Públicas, orden jerarquizado, es decir, encabezado por la Corona, el Rey y familia real, seguido de los poderes del Estado, clasificación de los actos, distinguimos entre los actos generales organizados por la Corona, Gobiernos y otros especiales, y los organizados por otras instituciones. Y hay una coordinación institucional que es la figura de jefatura de protocolo del Estado, que es el responsable o la responsable de velar de la correcta aplicación de todas estas normas. Y he visto, bueno, el marco normativo en Perú, que a diferencia, corregidme si no es así, no dispone de un único texto, sino un conjunto normativo, ¿no? Y luego hay similitudes, ¿no? Que al final tienen una norma formal, ambos países, finalidades comunes, criterio jerárquico y aplicación en actos oficiales, ¿no? Pero sí que es muy, muy importante conocer, ¿no? En el caso de una visita que venga a nuestro país, pues si tienen reglamentos, incluso las comidas. Tenemos que conocer todas sus costumbres. Hablaba yo antes de empezar la charla, ¿no? Que si vamos si viene una delegación o si vamos a un país asiático, tenemos que saber que en muchos países se come con la mano. Entonces, tenemos que adaptarnos a las costumbres que ellas tienen, ¿no? En España, pues el protocolo se articula en el Real Decreto. Deciros que está obsoleto, es del año 83. A mí me enfada muchísimo porque no se da actualizado. Hay reuniones de expertos que dicen que están trabajando, pero yo puedo aseguraros que llevo 4 años impartiendo cursos en extensión universitaria de la UNED de Pontevedra y siempre digo lo mismo, y el Real Decreto no está actualizado. Yo creo que no es complicado, porque además hay una cosa muy importante. Daos cuenta que esto es del año 83, que el Real Decreto lo aprobaron cuando el presidente era Felipe González. Ha evolucionado mucho España desde el año 83. Hay muchos nuevos cargos. Hay otros que Real Decreto vais a ver la figura del gobernador civil. Los gobernadores civiles aquí ya no existen. Ahora existe una figura que se llama subdelegados o subdelegadas de gobierno. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Pues a que a veces tenemos problemas para ubicar a las autoridades y darle la precedencia correcta, porque claro, no aparecen en el Real Decreto. Entonces dices tú, ¿y cómo los ubicas? Bueno, porque tenemos que saber si son altos cargos del Estado, la dependencia jerárquica de quién dependen, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto es bastante complejo. Vosotros cortarme, porque yo tengo para aquí, madre mía, aquí vemos el Real Decreto, ¿no? Bueno, lo que os digo. Y una cosa muy curiosa que tenemos, por ejemplo, aquí, ¿no?
bueno, tenemos una clasificación, ¿no? Que son actos de carácter general y actos de carácter especial, ¿no? Los de general, que son los que organizan en la corona, gobierno, administración del Estado, comunidades o corporaciones locales. Y luego hay otros que son organizados por determinadas instituciones, con ocasiones específicos, ¿vale? O sea, por motivos concretos. Mirad, este artículo 5 no me da tiempo hoy, pero bueno, si hay otra ocasión os lo he de decir, pero en este artículo es muy importante porque en ningún supuesto, fijaos, ¿no? Las precedencias de los actos de carácter general, pues se ajustará a las prescripciones del presente ordenamiento. Y veis como el Real Decreto el orden, ¿no? Y pone, en ningún supuesto podrá alterarse el orden establecido para las instituciones, autoridades y corporaciones. Vale, fijaos luego, las únicas personas, a ver, voy a buscar aquí, vale, la persona que represente en su cargo a una autoridad superior a la de su propio rango no gozará de la precedencia reconocida a la autoridad que representa, salvo que ostente expresamente la representación de su majestad o del presidente del gobierno. ¿Y por qué digo este artículo? Porque las personas que trabajamos con protocolo, eso lo debemos saber. Si nosotros invitamos al presidente del gobierno y en su lugar viene la ministra de Deportes, salvo que expresamente nos digan que viene en su lugar, tenemos que ubicarla de acuerdo a su cargo como ministra de Deportes. Y hubo varias polémicas que yo no voy a entrar ahora en ellas porque no nos da tiempo, pero que realmente y otros. Aquí lo estáis viendo, ¿no veis? Esto lo estaba... Ay, no sé qué le pasa a la conexión. Estoy en línea, ¿verdad? Sí, vale. No sé si queréis que termine porque estoy pasando esto rápido, porque tengo... Termina Belén ¿Decir? con tranquilidad. Sí, todavía tenemos tiempo. Vale, vosotros decidme. Bien, Yo te después digo, tenemos, por ejemplo... tranquila. Vale, gracias. Cuando sean, bien, una de las cuestiones que quería comentaros, por ejemplo, que son estas, ¿no? Los embajadores de España en ejercicio que asistan, tenemos unas normas adicionales, ¿no? Los embajadores que están en nuestro país y que asistan en función de su rango a los actos en que se encuentren presentes los jefes del Estado extranjeros ante quienes están acreditados o los miembros de gobierno se colocarán inmediatamente a continuación del lugar señalado en este ordenamiento para los 6 presidentes del gobierno. Vuelvo a repetir, no tenemos que conocer todo, pero si nosotros vamos a recibir imaginaos, convocamos una reunión de todos los embajadores o embajadoras que hay en nuestro país, tenemos que saber dónde los colocamos, si a ese evento o a ese acto o a lo que sea van a ir otras autoridades. Entonces, esto es muy importante saberlo, ¿vale? Bien, luego vamos a ver, sigo, bien, esto nada, los tratamientos. Bueno, como curiosidad, si queréis, digo también otra de las cuestiones que tenemos que saber, por ejemplo, cuáles son los estandartes que lo estamos viendo aquí, ¿no? Y qué es el pendón, ¿no? El pendón y el estandarte se diferencian, lo veis, este tiene como unos flecos alrededor de color dorado. Aquí vemos el estandarte de Su Majestad Felipe VI y el estandarte de Su Alteza la Princesa de Asturias. Es la enseña personal del monarca español. Lo vais a ver además en el coche oficial cuando Su Majestad acude a algún lugar, ¿no? El Real Decreto de 20 de junio se creó el guión y el estandarte de Su Majestad el Rey y modificó pues, el de banderas, estandartes y guiones que se aprobó en el 77. Y aquí vemos el de la Princesa de Asturias, que es un pendón cuadrado rodeado por el guión es con el cordoncillo dorado, el que os enseñé, este de aquí, esperad, este de aquí, pero con azul, y el estandarte es la bandera de igual color sin el guión y con la misma composición. Esto todo está regulado, de hecho. ¿Qué más cosas? Vamos a ver aquí. El escudo, bueno, el escudo ya no me voy a poner a explicarlo. Aquí vemos los pendones y los estandartes que se utilizan en las fiestas y luego los reposteros que los solemos tener en los salones de plenos, en las ayuntamientos, ¿no? Luego, la diferencia entre el pendón y el repostero, bueno, pues que el pendón es una bandera solemne, de tradición histórica, con colores o escudos de un municipio y se portan procesiones, desfiles y actos oficiales. De hecho, hace poco me coincidió que una persona que era un miembro de una corporación municipal, la más joven, y llevaba el pendón.
y puso en sus redes sociales, las redes sociales hay que tener mucho cuidado también, sobre todo si somos cargos públicos o llevamos las redes sociales de altos cargos, porque a veces, y ponía, qué orgullo llevar la bandera de la ciudad que sea. Y yo cuando lo vi dije, eso no es la bandera. Y le mandé en las redes sociales, yo no la conozco de nada, le mandé y le dije, disculpa, si quieres puedes corregir porque esto no es una bandera. Entonces me dio las gracias y lo corrigió. Y entonces, pero bueno, imaginaos, ¿no? Al final la gente de a pie a lo mejor no sabe, ¿no? Pero si tú controlas un poco, pues queda un poco feo, ¿vale? Luego hay actos de hermanamiento que a mí me parecen actos súper bonitos, ¿no? Eh, Hay muchos actos de hermanamientos a niveles internacional. Tengo aquí algunos que os puse, ¿no? Y creo que, no sé si queréis que de esto, que son las claves para garantizar pues los actos, da igual que es los actos a nivel internacional o local o lo que sea, que son unas funciones fundamentales. Yo no sé por qué me sale así el texto, de verdad. Bueno, orden de precedencia, es que no sé por qué sale. Yo creo que es por la versión de la PowerPoint, porque no es más moderno, digo yo, porque si no, esto no es normal. No os lo puedo leer. Bueno, que es orden de precedencias, discursos y tiempos, gestión de imprevistos, promoción institucional y evaluación, ¿no? Recepción y atención. Y es una organización del ceremonial y los puntos que tenemos que tener en cuenta para que nuestro evento funcione son fundamentales, ¿no? Luego sí que es verdad que cada vez que finaliza un evento, pues tenemos que hacer una valoración interna, ya sea un acto institucional, un evento corto, internacional, pero esto es muy importante, ¿no? Porque así podemos corregir errores y hacer la próxima vez mejor las cosas, ¿no? Y bueno, la diplomacia es mano izquierda, habilidad en el trato, saber hacer, cortesía, tacto, saber callar a tiempo y conocer cuándo se debe hablar. Eso lo dijo Enrique Rojas, que es un psiquiatra, ¿no? Y el éxito de cualquier acto depende no solo de planificación, sino también del arte de la diplomacia. Y sí que me gustaría terminar comentando que al final, en un mundo cada vez más polarizado, donde el grito parece sustituir a la palabra y la inmediatez al pensamiento, el protocolo es un acto de resistencia y ética aplicada, de respeto estructurado, un puente hacia la comprensión y la cooperación. No se trata de quién es más importante, se trata de cómo decidimos tratarnos los unos a los otros cuando el mundo nos observa. Entonces yo creo que esto es muy importante para que las cosas salgan bien. Y nada más, muchas gracias por vuestro tiempo, perdonad los fallos del Zoom y de la presentación y a disposición si queréis preguntarme algo. No sé si... Muchas gracias, Belén. Disculpa que entrara y no te diera la bienvenida, No te como solemos preocupes. hacer en la fundación. Antes de comenzar las preguntas, que por habernos ampliado el tema de tu conferencia, porque era importante y necesario que te escuchen. Yo quería hacer algunas precisiones con respecto al protocolo del Perú, ¿no es cierto? Nosotros no somos un reino, somos una república, ¿no? Y así como España tiene el Tozón de Oro, el Perú tiene la Gran Orden del Sol del Perú, que es una también de las más antiguas órdenes nobiliarias del mundo, ¿no? Y la entrega el presidente de la República muchas veces en visitas oficiales. Creo que el rey de España ya tiene la más alta. Nosotros también tenemos precedencias, esto lo hago para los participantes para que lo tengan claro. Por decreto supremo tenemos las presidencias y el que ocupa siempre la primera presidencia es el presidente de la República. Después viene el presidente del Congreso y después viene el presidente del Poder Judicial. Incidentes diplomáticos nos ha encantado, sobre todo a mí, como lo has tratado, y darles a los participantes que verdaderamente existen los incidentes diplomáticos, que aparentemente a veces son tonterías, pero no lo son, porque pueden ofender a las personas visitantes, como es el caso de una colocación mal de banderas o de una interpretación errónea del himno nacional. Entonces, el uso de las banderas, como tú lo has mencionado, es muy, muy importante, ¿no?
los escudos, la vestimenta. El caso del señor Zelensky no solamente no solamente han surgido comentarios en base a él, sino también algunas palabras no muy agradables por parte de un vicepresidente cuando se presentó a la Casa Blanca con uniforme de combate, según él. Entonces, el comentario nosotros tenemos un libro de protocolo que justamente, no un libro de protocolo, un libro de símbolos que estamos sacando porque el Ministerio de Defensa del Perú en el año pasado sacó una ley y un reglamento nuevo para la utilización de los símbolos. Y eso converge con lo que tú has mencionado de la importancia de saber utilizar los símbolos y que cuando vamos a un país, pues hay que conocer perfectamente el uso, previas coordinaciones con los equipos de protocolo o de comunicación con ese país, como por ejemplo, y efectivamente cuando el rey de España llega al Perú, se toca el himno largo cuando lo recibe el presidente de la República en Palacio de Gobierno por el batallón general Mariscal Domingo Nieto en Palacio de Gobierno. En el resto de las actividades se toca el himno corto cuando se tiene que tocar. En el Perú se toca el himno corto siempre, pese a existir un himno de 7 estrofas, ¿no? Ajá. Y cantamos generalmente el coro y la estrofa número 1, que hace unos años fue cambiada porque no estaba de acorde al pensamiento de la nación, en el sentido de lo que decía, ¿no? Tengo que agradecerte por los videos. Me encantó eso que tocaras de la semiótica sobre el manejo de las manos entre Sarkozy y el presidente Sarkozy y Donald Trump. Donald Trump siempre está tratando de poner su mano encima y ese es un símbolo, es una forma que los semiólogos o los semióticos o los estudiosos de los signos siempre evalúan e inclusive hay estadísticas sobre eso, ¿no? La curiosidad de la bandera de Filipinas nos llama a estar alertas a que el protocolo de nuestro país y el de otros países es diferente y hay que coordinar, ¿no? Porque al final lo que importa es que el evento, la ceremonia, la recepción, como has dicho, salga bien y tenga connotación y una connotación positiva para los medios de comunicación. La bandera del Perú también tiene la mayor precedencia, como la bandera de España. Los lutos, cuando es luto nacional, todas las demás banderas también se bajan a media asta. Cuando es luto regional, la bandera del país permanece en su lugar y las banderas regionales permanecen a media asta, porque para que la bandera nacional se ponga de luto tiene que haber una resolución, un decreto supremo de la Presidencia de la República, ¿no? El crespón no lo usamos, sería una buena sugerencia poderlo usar cuando haya luto, sobre todo en lo que nosotros le llamamos los estandartes. Quería preguntarte cuánto dura la versión completa del himno español. Y nosotros tenemos básicamente 2 decretos de precedencias, el decreto 100 y el decreto 005 de los gobiernos regionales, ¿no? Con respecto a lo que hablaste del presidente en el Perú, o del rey, que es el jefe de Estado en España, en el Perú el presidente de la República solamente puede ser representado para que ocupe su lugar por alguno de los 2 vicepresidentes. Si se presentara otra persona en su representación, como en España, tiene que ocupar su lugar dentro del grupo, ¿no? Reposteros y pendón, no hay una norma específica, pero vamos a contactarte para que nos des alguna información y poderlo sugerir, porque a mí me parece que es muy bonito. Cada uno hace y le llaman bandera, y no deberíamos de llamarle bandera, ahí estamos equivocados. Y respecto a la estructura, cuando nos observan, efectivamente, comunicación y protocolo es una estructura para dar una buena imagen y en eso es lo que debemos de trabajar siempre,
porque cuando somos trabajadores tanto del Estado en asuntos de protocolo o en comunicación, o somos representantes de una empresa, el protocolo es el que va a llevar la forma, y la forma es parte importante en el porcentaje del éxito de cualquier reunión. Yo quería hacer, Belén, después de tu presentación, algunas precisiones que creo que coincidimos muchísimo para que tú entiendas un poco cómo es en nuestro país, en una república como el Perú, y mucho de lo que nosotros hacemos está basado en el protocolo del Reino de España, ¿no? Gracias a nuestro legado histórico de los virreinatos. A continuación, quisiera que me dieran vamos a leer algunas preguntas, hay varias, Te pero contesto, sí, perdón, disculpa, te contesto si quieres a lo de cuánto dura el himno español, la versión sí, larga 52 segundos, la versión larga 52 52 segundos. segundos y la versión breve 26. Bueno, muchas gracias. Nada, Tenemos algunas preguntas, Belén, para ti, dime. ¿no? ¿Sí? Tenemos algunas preguntas. Jacqueline Mejía dice, muy interesante exposición y muchas Gracias. gracias. En los próximos días tengo un viaje a España con unos autoridades municipales a un evento internacional académico organizado por un ayuntamiento. Quisiera Ah, qué bueno. sugerencias y orientaciones al respecto. Le he dicho que contactaremos con Jacqueline Mejía para que nos deje su número ¿Sí? por el chat, y la contactaremos para ayudarle a que su visita en lo que tiene que ver con protocolo sea todo un éxito, Claro que y te sí. voy a pedir a ti, Belén, la colaboración correspondiente. Sí, sin El problema. señor Maximiliano Damirán, o Ajá. Damirán, dice, buenas tardes, una consulta. No sé si tú tendrás el hecho en tu memoria. Hace poco el rey de España recibió un efusivo saludo de una mujer boliviana. En ese Ah, sí. marco, cuando en la exposición hablaron de la calidez protocolar que distingue al protocolo ibérico, al monarca español pregunta, ¿al monarca español le es permitido romper el ceremonial para corresponder ese afecto, pese a que no fue él quien inició el acercamiento? Sí que sé de lo que me hablas. Creo que fue la semana pasada o muy recientemente. Sí, Bueno, voy a hacer una precisión. El protocolo nunca se rompe. Se rompen los jarrones. El protocolo lo cumplimos o no lo cumplimos, pero la expresión o la palabra romper en protocolo no es correcta. Es mejor utilizar otra expresión. Aquí por lo menos no queda bien eso de rompieron el protocolo. Sobre lo que pregunta la señora boliviana, efectivamente, falló, entre comillas, el cordón de seguridad de Su Majestad el Rey. No es correcto que la señora lo invadiera de esa manera. De hecho, a él, si queréis, puedo buscar el vídeo y lo ponemos. Pero él hubiera dado la mano sin más. El abrazo fue excesivamente efusivo. Y de hecho, él se ve la cara que estaba un poco como sorprendido, pero reaccionó bastante bien. Pero sí que es verdad que no se tiene que dar la mano y ya está, ¿no? Salvo que ellos te abracen, ellos tienen, de hecho, Su Majestad tiene que ser el primero que dé la mano y el primero si quiere abrazarte, pero nunca ser tú la persona que te echas encima, como fue el caso de esta señora, ¿no? Pero bueno, él reaccionó bastante bien, la verdad. bueno, el rey está preparado para ese tipo Sí, sí, de sí. De hecho, improvisaciones, sí, sí y creo que lo está maneja muy preparado. bien. Sí, de hecho, uy, no sé qué pasó aquí, un momento. De hecho, cuando fuera la Dana, la desgracia de la Dana, las inundaciones, yo no sé si lo habíais visto, que hubo gente que rompieron también el cordón de seguridad y de hecho él estuvo al lado de las personas y todo esto. O sea, él sí que está preparado para eso. Están ahora mismo, lo que yo decía, ¿no? En la presentación, cambiando la dinámica de la casa de Su Majestad el Rey, haciéndose más cercanos y otro trato no tan distante como siempre fue, ¿no? O se fue hasta ahora, la verdad. Mm. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Amparito Guamán. Dice, interesante ponencia sobre el protocolo y la etiqueta. En los gobiernos regionales del Perú
se cometen muchos errores, especialmente durante las ceremonias civiles, militares o de aniversario de la ciudad, donde se evidencian diferencias en la aplicación del protocolo, ya que las instituciones castrenses manejan un enfoque y desarrollo propios en sus actos oficiales. Sería importante que más adelante se pueda brindar una conferencia o espacio de capacitación que permita fortalecer estos conocimientos. Bueno, yo quiero decirle a la señorita Amparito Huamán, que en todos los cursos de la fundación se trata este tema de las ceremonias, de lo que en el Perú se denominan las ceremonias cívico-militares. Y sí existe una forma de organizar a la sociedad civil con la sociedad militar para hacer un evento, ¿no? Pero con todo gusto, si me contacta, puedo absolver cualquiera de sus dudas. Carlos Alberto, no tengo el apellido, dice, si fuera posible tener 3 preguntas en contextos políticos donde existen tensiones diplomáticas, ¿hasta qué punto el protocolo puede ayudar a mantener canales de comunicación abiertos entre estados? Y también, ¿cómo debería adaptarse el protocolo internacional cuando interactúan culturas con tradiciones muy diferentes, por ejemplo, entre Europa y América Latina? Finalmente, ¿qué rol debería tener el protocolo en gobiernos regionales o municipales que reciben delegaciones internacionales, pero no cuentan con estructuras diplomáticas formales? Muchas gracias por responder a mis preguntas. Creo que tú tendrías una parte, Belén, y yo tendría la otra. Sí, a ver, el tema de adaptar el protocolo a diferentes culturas requiere flexibilidad, investigación previa, mentalidad abierta y hay que enfocarse en el respeto mutuo. Lo comentaba yo, eh, si tenemos una delegación que viene a España, una delegación china, cuento una breve anécdota. Nosotros recibimos una delegación china, los chinos, nosotros en España, cuando tenemos una comida, los camareros o el personal que sirve llenan las copas casi hasta arriba y cuando la vaciamos nos la vuelven a llenar, ¿no? En China no llenan las copas, sino que le echan un poquito nada más y cuando brindan ellos toman todo el contenido, dicen campai y beben. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros hemos venido, por ejemplo, o han venido una delegación china, los camareros iban rellenando porque es tradición, ellos no le decían que no, imaginaos cómo acabaron todos, claro, que estaban llena, campai, bebe, llena, campai, entonces sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Y luego flexibilidad, porque al final tenemos que adaptarnos en la vestimenta, en el comportamiento, cuando por ejemplo entregamos una tarjeta de visita, cómo se entrega una tarjeta de visita, eh, cómo debemos de vestirnos, en cada momento. Si vamos a una recepción que es por la noche, no es lo mismo la etiqueta que si vamos por la mañana. Entonces, podemos pecar y hacer el ridículo, ¿no? O sea, y que ser el centro de la atención sin querer serlo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Muchas gracias, Belén. Con No sé respecto si también quieres a tú esta responder a las pregunta, otras. queremos decir que Europa y América Latina, y especialmente Uh Hispanoamérica, -huh. tenemos una relación muy cercana en el protocolo y ponernos de acuerdo es muy fácil. Quizás con otras culturas, asiática, eslava, hindi, China, podamos tener algunas diferencias, pero para eso los equipos de protocolo van por delante y coordinan todas Claro. esas diferencias para que ambas partes estén de acuerdo y no se produzca un incidente por formas. Con respecto a los diplomáticos en los gobiernos regionales, sí existen oficinas de la Cancillería en Uh -huh. 21 de 24 regiones, por lo menos en el Perú, que podrían ayudar para ver el protocolo diplomático si es que llegan delegaciones de otros países. Aparte de eso, existe la Dirección Nacional de Protocolo que perfectamente, si se acuden a ellos, pueden ayudarles. Y por último está la Fundación de la Academia Diplomática del Perú, en nuestros especialistas en protocolo, que también podrán ayudarles y a solventar todas estas dudas y recomendarles por qué camino tengan que ir. Bueno, no hay más preguntas. Hemos pedido que las preguntas se hagan por escrito, Belén. Y Vale. bueno, pues agradecerte sinceramente y profundamente por todo No, gracias. este tiempo desde donde tú estás.
para ilustrar a este grupo de peruanos. En este momento somos 55 en sala, pero en algún momento hemos llegado cerca de 90. Creo que Muchas gracias. los comentarios que tenemos son todos positivos. Y Pues bueno, muchas gracias. te invitaremos también a ser parte de nuestro equipo de profesores de protocolo y del máster que todavía estamos empezando a preparar. Y Pues seguimos muchas en gracias. contacto tú y yo, y también con mi equipo de la fundación, ¿no? Que ha estado aquí Ujú, presente, como la señora Cristina Quirós, la ujú. señora Isabel Galarza, que en protocolo es la persona que más tiempo ha tenido a su cargo las coordinaciones de este curso, porque es una de las personas que más tiempo tiene trabajando aquí. Pero también no quiero dejar de mencionar y agradecer a mi equipo de marketing con Claudia y Renato, a mi equipo de vendedoras con Melissa, Analí y Rubén, ¿no? Y a los jóvenes que también trabajan con nosotros, como Fernando, y por supuesto a y Astrid, y a mi gran amigo y secretario que siempre nos apoya en todos los actos de protocolo cuando la fundación tiene que organizar, Juan Vega. Y finalmente voy a hacer mención a una persona que fue alumna de nuestro primer curso de experto en protocolo y que siempre con su alegría adornó cada una de nuestras clases, sobre todo las últimas clases. A la señora Flor Mejía, que la vemos ahí y que nos está acompañando esta tarde y que ha sido una de las primeras en ingresar. Entonces, Belén, te dejo Vale, un pues muchas tiempito para que te gracias. despidas de este público tan bonito que desde Lima y Sí. otras partes del Perú y del mundo te ha estado siguiendo muy atentamente. Por favor. Nada, muchas gracias. Para mí ha sido un honor, de verdad. Espero haberos transmitido un poquito mi amor por el protocolo, pero sobre todo que habéis entendido y os haya acercado al protocolo español, pero también internacional. En darte las gracias a ti por invitarme, porque de verdad que ha sido un placer. Y darle las gracias también a Lisa, que es la persona que estuvo en contacto conmigo, y a todos los que estáis ahí online en directo, en diferido, que es un honor. Que os esperamos aquí en España cuando queráis y yo espero poder ir también algún día a Perú, que son lazos muy fuertes los que nos unen, ¿no? A los dos países al final. Y voy a responder que estuve viendo, si me das un minuto nada más, porque estaba viendo yo en el chat que hay una persona que preguntaba qué era un acto de hermanamiento. Porque yo no sé si vosotros, bueno, sí que los hay, claro. Le respondo muy breve, no me voy a extender porque eso daría para una clase. Pero simplemente los actos de hermanamiento a mí me parecen muy bonitos porque son acuerdos formales y ceremonias públicas entre dos municipios, ciudades incluso. Y entonces, bueno, pues se firma un protocolo, hay ceremonia pública, actividades conjuntas, encuentros empresariales, vienen las personas de un lugar, visitan al otro, la verdad que es muy bonito porque se estrechan lazos y fomentan pues el intercambio cultural, educativo, etcétera, etcétera. Y que me conste a mí sí que hay con Perú varias ciudades hermanadas, creo que Jaén, en Perú hay una ciudad que se llama Jaén, si no me equivoco, desmentidme, y ahí está hermanada con Sí, Jaén, ¿sí? en la Después ceja de la selva capital, del Perú. sí, y Su pues capital creo es que también, Bagua. sí. Después está, creo que hermanada también Lima con Madrid y creo que algunas otras ciudades. Y creo que Badajoz también está hermanada con una ciudad de Perú y la tengo aquí anotada que se llama Huánuco. ¿Puede Huánuco. ser? Sí, Huánuco, Huánuco sí. está en Y, el centro del Perú y en la ceja de selva. y luego también Trujillo que tenéis ahí, pues con Trujillo en España. O sea que al final tenemos muchos lazos en común, ¿no? Y eso es lo que se llama, lo que se dice un hermanamiento entre ciudades. Pues nada más, Muchas os doy las gracias. Yo gracias. me disculpo por no haber hecho esa pregunta porque se me pasó, No pasa pero nada, también no tengo pasa que nada. agradecer la participación de María Gracia Delgado, que también ha tenido una participación activa acá y que no la nombré y que no hay que ser injusto. Te Pues a agradezco todos.
muchísimo, Belén, a todos. Y ya sabes que esta fundación te recibe también como tu casa de estudios en este tema, en que en el Perú somos la primera escuela del Perú en este tema, somos los líderes, pero 40 años. siempre estamos llanos a continuar aprendiendo. Somos hijos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Academia Diplomática del Perú, que lleva el nombre de uno de los diplomáticos más importantes y más pegados al protocolo que por lo menos yo he conocido, que era el embajador Javier Pérez de Cuéllar, que fue 2 veces y el único hispanohablante secretario general de Naciones Unidas entre 1982 y 1992, en una época tan turbulenta para el mundo como la que estamos viviendo hoy día y de lo cual los peruanos nos sentimos súper orgullosos de este compatriota. Belén, muchas gracias. Pues, te dejamos ya gracias, para que un vayas abrazo a desde cenar. España y nos vemos. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, Hasta adiós. luego, chao. Chao. Hasta luego, señora Flor. Que le vaya bien. Un gusto haberla visto después de más de un año. Hasta luego, almirante. Un fuerte abrazo. Edgar Saavedra. Gracias, Edgar. Un fuerte abrazo. Gusto verlo, almirante. Igualmente a Flor, todos los amigos. Ya tienen que matricularse en el alumni para estar participando en todos estos importantes eventos que les estamos trayendo. Gracias, almirante. Muy bien. Estamos en contacto. Gracias, Un fuerte Pablo. abrazo a usted y un saludo a todos los amigos de la Academia Diplomática. Sí, bueno, y también está Francisco Rebot, que nunca se pierde una conferencia nuestra, lo acabo de ver, no ha prendido su cámara, pero él siempre está por ahí. Está Pablo también, Pablo Gracias, Pereira. Francisco. No, tú eres Pablo, pero estoy viendo también a Francisco que está por ahí, y también a la señora Flor, que no se va porque ella quiere mucho a la fundación. Estoy Sí, seguro profe, que se va a ir al último. talleres de etiqueta, de mesa, etiqueta social, todo eso. Nomás me pasa Le la voy a voz, que decir Alicia me pasa, sí. Alicia o María te pasarán la voz. Ya, profesora, encantada de verlos, encantada. Parece que fue Gracias. ayer que estábamos en la escuela. Gracias, un abrazo fuerte. Los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias, Pablo, por todos tus saludos también y tus agradecimientos. Fue un lindo grupo, el grupo que culminó el año pasado, hasta con música de saxofón. Bueno, ya pueden cerrar el aula. Muchas gracias a todos. Y nos vemos a las 4 con la reunión de gestión comercial con marketing, y de ahí iré teniendo otras con ustedes. Por favor, ténganme paciencia hoy día. Gracias. Todo ha salido muy bien. Hasta luego. Bien, señor. Saludos. Saludos, señor. Saludos, señor. Ya.